Hoy les voy a contar un increíble relato de infidelidad. Entonces, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y seguir hasta el final, ya que cada minuto es importante. Vamos a empezar. Mi vida siempre estuvo marcada por la estabilidad y el verdadero amor que encontré en Pedro. Él era mi puerto seguro, la persona que siempre estuvo a mi lado en los buenos y malos momentos. Nos conocimos en la universidad y desde entonces nuestra relación solo se fortaleció. Pedro es un hombre cariñoso, atento y siempre hacía todo lo posible para verme feliz. Nuestra vida juntos era tranquila y armoniosa, llena de planes para el futuro. Todo empezó a cambiar el día que Lucas, mi primo, llegó repentinamente a nuestra ciudad. Él era hijo de una tía lejana y no lo veía desde la infancia. Lucas siempre fue el primo aventurero, aquel que aparecía en las historias familiares como el espíritu libre que viajaba por el mundo. Cuando llegó, me sorprendió cuánto había cambiado. Ahora, un hombre hecho y derecho, tenía un aire de misterio y una confianza que lo hacían irresistiblemente encantador. Despertó en mí deseos que nunca imaginé tener. A pesar de amar profundamente a Pedro, no pude resistir los encantos de Lucas. Poco a poco, me fui involucrando cada vez más con él, dejando mi relación con Pedro en segundo plano. Sé que tomé decisiones equivocadas, pero, en ese momento, parecía lo correcto. La pasión por Lucas era arrolladora y no podía controlar mis sentimientos, aun sabiendo que estaba hiriendo a Pedro. No podía parar. Era una tarde soleada y la casa de mis padres estaba llena de actividades. Habían organizado una reunión familiar, invitando a todos los parientes para un gran encuentro. Las risas resonaban por los pasillos y los abrazos cálidos llenaban el ambiente. Estaba ansiosa. Hacía años que no veía a todas esas caras familiares. Tíos, tías, primos y primas se mezclaban, creando un escenario de afecto y nostalgia. Pero había alguien en particular que estaba ansiosa por ver: mi primo Lucas. Lucas era aquel chico con quien compartí aventuras en las fiestas familiares cuando éramos niños. Recuerdo las risas, las travesuras en el jardín y las historias que inventábamos. Siempre tenía una sonrisa traviesa en los labios y ojos curiosos que parecían esconder secretos. Conforme avanzaba la tarde, observaba a cada persona que entraba por la puerta. Entonces, como si el destino hubiera conspirado a nuestro favor, apareció. Lucas ahora era un hombre alto y encantador, con una mirada que aún guardaba algo de aquel chico que conocía. Nuestro reencuentro fue mágico. Hablamos sobre los viejos tiempos, nos reímos de las travesuras de la infancia y compartimos historias de nuestras vidas adultas. Lucas se había convertido en un viajero, explorando el mundo y acumulando experiencias, mientras yo estaba inmersa en la rutina de la gran ciudad. A medida que la noche caía y las estrellas aparecían en el cielo, me di cuenta de que ese encuentro no era solo una coincidencia. Era uno de esos momentos en que el pasado y el presente se entrelazan, creando una narrativa única. Lucas y yo éramos personajes de esa historia, y la casa de mis padres era el escenario perfecto para ese capítulo. Y así, entre risas y abrazos, volví a encontrarme con mi primo Lucas, no como el chico con quien jugaba, sino como alguien que traía consigo recuerdos preciosos y la promesa de nuevas aventuras. La reunión familiar se transformó en algo más, un verdadero reencuentro y redescubrimiento. El salón estaba iluminado por velas titilantes, creando sombras danzantes en las paredes. Era una noche de reunión familiar, con todos allí: tíos, primos, abuelos y amigos de toda la vida. Pero para mí, todo parecía desaparecer cuando mis ojos encontraban a Lucas. Ya no era el chico regordete que recordaba de veranos anteriores. Se había transformado en un joven que hacía que mi corazón latiera descontrolado. Traté de disimular mi sorpresa, pero Clara, mi mejor amiga, siempre notaba todo. Se inclinó y me susurró al oído: «Oye, Helena, ¿quién es ese chico guapo?». La noche continuó, pero apenas podía concentrarme en las animadas conversaciones a mi alrededor. Pedro, mi novio, estaba ocupado intercambiando historias con los tíos, mientras yo me perdía en pensamientos sobre Lucas. ¿Cómo había pasado desapercibido por tanto tiempo?, me preguntaba. Después de la cena, todos nos reunimos en el patio. La música empezó a sonar y los invitados se entregaron al baile y a los juegos.
Me encontré bailando con Pedro, pero mi mente estaba en otro lugar. Miré a Lucas, que reía con los primos, y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué me estaba pasando? Sentía una atracción por mi propio primo. Parecía una locura, pero ahí estaba yo, dividida entre el pasado y el presente, entre la seguridad con Pedro y la electricidad que Lucas despertaba en mi pecho. Y así, en esa noche mágica, me encontré en un dilema, con el corazón agitado. Sabía que tendría que elegir entre la familiaridad y lo desconocido, entre lo seguro y lo que me hacía sentir viva. Mientras la música resonaba a mi alrededor, me preguntaba si el destino también bailaba con nosotros en esa fiesta de verano. Esa noche, Lucas y yo nos acercamos cada vez más. Hablamos sobre nuestras vidas y los recuerdos de la infancia, y la complicidad que teníamos antes parecía haber vuelto con fuerza. La fiesta estaba animada, la música alta, y todos se divertían. Bailaba con mi novio y algunos parientes, pero mis ojos siempre volvían a Lucas. Él me intrigaba cada vez más. En un momento, Lucas y yo terminamos bailando juntos. Mi corazón se aceleró cuando me acerqué a él. Nuestros ojos se encontraron y sentí una chispa que me dejó sin aliento. Fue emocionante, pero también confuso. Mientras bailábamos, la tensión entre nosotros parecía crecer con cada movimiento. Durante el baile, mi mente se alejó de la fiesta. Estaba en un mundo de fantasía donde solo existíamos Lucas y yo. Traté de concentrarme en lo que conversábamos, pero sus ojos y sonrisa me dejaban confundida. Parecía que podía leer mis pensamientos y saber exactamente lo que estaba sintiendo. Aunque me sentía culpable por estos pensamientos, no podía evitar la atracción que sentía por mi propio primo. Me esforcé por mantenerme alejada de él, pero su imagen no dejaba de atormentar mis pensamientos. Sus ojos, su sonrisa, todo parecía estar grabado en mi mente, dejándome inquieta y confundida. Durante el resto de la fiesta, traté de mantener una apariencia normal, pero era como si mi cabeza y mi corazón estuvieran en desarmonía. Conforme avanzaba la noche, empecé a sentir el peso de las emociones y el cansancio acumulado. Algunas bebidas dejaron mi mente aún más turbia, y la mezcla de sentimientos me agotaba. Decidí que era hora de retirarme y descansar un poco en mi cuarto. Me acerqué a Pedro, mi novio, y le expliqué que estaba un poco cansada y con sueño y que me iría a dormir. Él me miró con cariño y me deseó buenas noches. El camino hasta mi cuarto parecía un laberinto de emociones. No podía dejar de pensar en Lucas y en todo lo que había sucedido durante la fiesta. Me sentía confusa y un poco culpable por los sentimientos que había experimentado hacia mi propio primo. Cuando llegué a mi cuarto, me desplomé en la cama. El silencio me envolvía, pero mi mente estaba llena de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía sentirme atraída por mi propio primo? Eran preguntas sin respuestas fáciles. El cansancio empezó a atormentarme, pero cuanto más intentaba dormir, más perturbada quedaba mi mente. Era como si una tormenta de emociones se desatara dentro de mí, dejándome inquieta y sin saber qué hacer. Después de una pequeña siesta, me desperté de repente con una urgencia inevitable de ir al baño. Al salir del baño, me encontré con una sorpresa. Allí estaba mi primo Lucas, esperando fuera de la puerta. Me miró sorprendido y dijo: «Elena, pensé que ya te habías ido». Respondí con una sonrisa que solo había tomado una siesta porque estaba exhausta, y pregunté si él también ya se había retirado. Entre risas y bromas tuve una idea. Invité a Lucas a ir a mi cuarto, ya que no había mucho que hacer en la fiesta y necesitaba desahogarme con alguien. En mi cuarto, nos acomodamos en la cama y comenzamos a conversar. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras aventuras. La conversación fluía con facilidad, como si no hubiera barreras entre nosotros. Pero, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Nuestras miradas se volvieron más intensas y un sutil coqueteo se introdujo en la conversación. Me sentía atraída por Lucas y era evidente que él también sentía algo especial por mí. Traté de ignorar esas emociones y concentrarme en la conversación, pero estaba volviéndose cada vez más difícil. ¿Qué me estaba pasando? Me sentía confusa y culpable por tener estos sentimientos hacia mi propio primo. En un esfuerzo por desviar la atención, mencioné a Pedro, mi novio. Le dije a Lucas que llevábamos juntos 3 años y que teníamos muchos planes. Lucas asintió con la cabeza,
y me miró a los ojos, diciendo que estaba feliz por mí y que era evidente que Pedro y yo éramos muy felices juntos. Esto rompió un poco la tensión, pero mis emociones me llevaban por caminos inciertos. Decidí acostarme en la cama para sentirme más cómoda. La conversación seguía siendo agradable, pero el ambiente empezó a cambiar. Sentí un poco de frío y decidí cubrirme con las cobijas. Entre risas, le dije a Lucas: ¿no quieres cubrirte también? Está frío aquí arriba. Para mi sorpresa, Lucas se acostó en la cama a mi lado y también se cubrió. Me quedé sin palabras y un poco nerviosa. ¿Qué estaba pasando? A pesar de haber sido una sugerencia inocente, la atmósfera se volvió más cargada de lo que imaginaba. Aún un poco aturdida por las bebidas que tomé durante la fiesta, no dije nada y dejé que Lucas se quedara a mi lado. Pero, en el fondo, sabía que era peligroso. Las emociones y los deseos estaban presentes en el aire y eran difíciles de ignorar. El silencio se apoderó de nosotros y yo no sabía qué decir o cómo actuar. Mi corazón latía fuerte y mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Sabía que aquello no estaba bien, pero también sentía un deseo especial por Lucas que no podía ignorar. En medio de la tensión, nuestras miradas se cruzaron. Aquella chispa que nos unió en la fiesta se encendió nuevamente. Todo comenzó con una simple mirada, que desencadenó una atracción arrolladora. Lucas y yo, primos inseparables desde la infancia, siempre fuimos muy cercanos, pero en ese momento algo cambió. Una chispa se encendió entre nosotros y el deseo latente finalmente explotó. Sabía que aquello estaba mal. Tenía un novio, Pedro, a quien amaba y en quien confiaba. No podía traicionar esa confianza, no podía comprometer nuestra relación. Pero la atracción era demasiado fuerte y resistir parecía imposible. Cuando Lucas se acercó lentamente, mi corazón se aceleró. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración. La tensión en el aire era palpable y el deseo me consumía. Sin pensar en las consecuencias, nos besamos con pasión, olvidando todo a nuestro alrededor. En la oscuridad del cuarto, nos dejamos llevar por el calor del momento. Nuestras manos exploraban cada curva. Las caricias eran suaves e intensas, como si nuestros cuerpos hablaran un lenguaje propio. En ese instante, no éramos más nosotros, sino dos almas perdidas en la pasión. Cuando todo terminó, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué había hecho? Me sentía una traidora y la angustia me corroía. Lucas y yo nos miramos en silencio, sabiendo que aquello no podía continuar. Necesitábamos esconder lo que había pasado, evitar cualquier sospecha. Aquella noche, después de la fiesta familiar, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mi corazón latía acelerado al recordar los momentos intensos que compartí con mi primo Lucas. Sabía que estaba mal, pero no podía sacar esos pensamientos de mi cabeza. Mientras me revolvía inquieta en la cama, imaginaba las consecuencias si alguien descubriera mi secreto. No podía ni pensar en la reacción de mi familia, especialmente de mi novio Pedro. La culpa me consumía por dentro, impidiéndome descansar. Finalmente, exhausta, me dormí. Pero mis sueños estaban llenos de pesadillas y remordimientos. Despertar al día siguiente fue una verdadera tortura. La ansiedad me dominaba al recordar los eventos de la noche anterior. Cuando finalmente dejé el cuarto, me di cuenta de que la fiesta había terminado y mis parientes ya se habían ido. Todo parecía diferente a mis ojos, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo estaba inmersa en mis pensamientos turbulentos. Mi corazón se hundió al pensar en lo que había hecho y en el impacto que tendría en mi familia. No tenía idea de cómo mis seres queridos reaccionarían al descubrir la verdad. Traté de mantener la calma y actuar normalmente con los pocos parientes que aún estaban por allí, sonriendo y conversando como si nada hubiera pasado. Pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en un torbellino de emociones, sin saber cómo lidiar con aquella situación. El día siguiente transcurrió de manera aparentemente normal, pero por dentro sentía que mi mundo se había vuelto del revés. Me desperté con una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, me sentía aliviada porque nadie sospechaba lo que había sucedido con Lucas. Era como si fuera mi pequeño secreto. Pero por otro lado, estaba llena de remordimiento y confusión.
A lo largo del día, traté de mantener mi rutina y aparentar normalidad, como si nada hubiera pasado. Encontré a algunos amigos y hablamos de temas triviales, pero mi mente estaba ocupada recordando los momentos con Lucas. Tenía dificultad para concentrarme y mantener la sonrisa en el rostro. A veces me sentía culpable por reír con mis amigos cuando mi vida estaba llena de secretos y mentiras. Cuando llegué a casa, me senté en mi cuarto y reflexioné sobre todo lo que había sucedido. No podía creer lo que había hecho y sentía una adrenalina por haber vivido ese romance prohibido. Fue emocionante y apasionante, pero también sabía que fue un error. Aunque aquel momento con mi primo Lucas había sido intenso y emocionante, no me enorgullecía de lo que hice. Sabía que ese secreto me atormentaría para siempre. Tenía todo para ser feliz al lado de mi amado Pedro, pero un día una tentación llamada Lucas cruzó mi camino. Lucas y yo éramos primos, pero la química entre nosotros era innegable. Comenzamos a encontrarnos a escondidas, traicionando la confianza de Pedro. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero el deseo habló más fuerte. Hasta que un día desperté y me di cuenta de que había cometido un gran error. No quería perder a Pedro, mi verdadero amor. Entonces, tomé una decisión difícil. Corté todo contacto con Lucas y me dediqué enteramente a mi relación con Pedro. Él nunca supo de mi traición y seguimos juntos, construyendo un amor cada vez más fuerte y sólido. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. El embarazo fue un punto de inflexión para nosotros. Pedro y yo nos unimos aún más, enfocados en crear una nueva vida y construir un futuro juntos. Esta sería mi oportunidad de empezar de nuevo, de olvidar el pasado y concentrarme en lo que realmente importaba: mi amor por Pedro. Claro que, de vez en cuando, la culpa y el arrepentimiento todavía me atormentaban. Al fin y al cabo, había traicionado la confianza de mi amado. Pero estaba decidida a superar eso, a perdonarme y a fortalecer aún más nuestra relación. Y así, Pedro y yo seguimos adelante, escribiendo una nueva historia de amor, llena de desafíos, pero también de superación y de un amor que vencía todas las barreras. Sabíamos que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Sé que cometí un error, pero creo que todos merecen una segunda oportunidad. Si estás de acuerdo conmigo, deja tu comentario y hablemos un poco. No olvides dejar tu like en el video y suscribirte al canal. Esto me ayuda a traer más relatos increíbles para ustedes. Y no olviden ver el próximo relato que aparecerá en la pantalla. ¡Hasta la próxima!